Buenas tardes, bienvenidos a todos. Instituto de Enseñanza Docente de Capacitación Continua, Instituto MAR, se enorgullece en presentar a Javier Carlos Leguizamón. Eh, Él cursa la carrera de Psicología Social y esta tarde nos va a hablar del estrés y el burnout laboral se pueden prevenir. Javier es de Argentina, de Buenos Aires. Él nos va a contar un poquito más acerca de él. Y bueno, estamos orgullosos de que aparte contar con Javier como moderador siempre, contemos hoy con Javier como ponente en este segundo Congreso de Educación Emocional. Adelante, Javi, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el síndrome del quemado o síndrome del burnout. Y voy a empezar haciéndoles una preguntita. Si quieren la contestan por el chat o si quieren abrir los micrófonos. Estaría bueno que nos veamos las caras también, si pueden abrir eh, las cámaras. Y la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un síntoma? ¿Alguien puede darme una idea aproximada? ¿Tiene una idea aproximada de qué estamos hablando cuando hablamos de un síntoma? Javi, ¿Sí? una manifestación de alguna forma a través del cuerpo, a través de la mente, que estamos sintiendo algo. Muy bien, Eve, exactamente. Bueno, yo les voy a contar. La palabra síndrome tiene su origen en el griego y significa, está dividido, ¿no?, en sin y en drome. En sin significa síntomas juntos, precisamente, y drome aparecer, o sea que van apareciendo síntomas juntos. Podríamos decir que el síndrome es un conjunto de síntomas y condiciones que ocurren juntos y no sugieren la presencia de una enfermedad. Recordemos que el síndrome de burnout es un síndrome muy difícil de detectar y solo puede ser diagnosticado por un profesional. Eso es muy importante. Porque además la persona puede no darse cuenta que tiene el síndrome de burnout y puede estar conviviendo con eso hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver, el burnout el burnout puede traducirse como el síndrome del trabajador quemado. eh, es el resultado, justamente como decía Eve, de la acumulación progresiva del estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado. Entonces se va acumulando. La persona que lo padece no ha podido gestionar con éxito las emociones y las tensiones propias del trabajo, del quehacer cotidiano que realiza, ¿no? Burnout es una expresión inglesa en que equivale a quemado y se usaba para referirse a los productos eléctricos quemados por un cortocircuito, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra burnout. Eh, y después se la trasladó a las personas destruidas por las presiones del ámbito laboral. Eh, este síndrome se descubrió a partir de finales del siglo XX y principios del XXI, como consecuencia del estrés acumulado en trabajadores que habitualmente desempeñan trabajos que exigen contacto con otras personas. Por ejemplo, eh, la policía de libertad condicional, los médicos o el personal de salud, docentes, incluso las amas de casa, voluntarios, los colectiveros.
En la actualidad, con el avance de la tecnología y la dependencia de estas para la vida diaria, también podemos hablar de un burnout digital, ¿no? Eh, ¿Qué síntomas caracterizan a este síndrome? Bueno, yo elegí algunos, pero son muchos, son varios, pueden ser varios. Eh, Especialmente hay un desgaste emocional, físico y mental. eh, Hay un cansancio, una fatiga psíquica, o hay un sentimiento de agotamiento, sentimiento negativo frente al trabajo que antes nos gustaba y ahora lo vemos de otra manera. Se torna también por parte de esta persona actitudes cínicas frente a las personas, una frialdad, eh, sensación de ineficiencia, siente que ya no puede lograr lo que lograba antes fácilmente. Entonces, bueno, también de eso deviene un menor rendimiento, ¿no? Porque al no recuperar la habilidad, sus capacidades, va creyendo cada vez que puede menos. Esto crea también una depresión, puede crear desorientación, sentimientos de vacío, de soledad, impotencia, frustración, llanto, cambios bruscos de humor, dolor de cabeza, músculos, articulares, problemas gastrointestinales. Hasta se puede llegar a la despersonalización, o sea que la persona va, acude y simplemente es un trabajador y ya no le importa la persona que tiene al lado, ya no se vincula, ya no se relaciona, ya no interacciona con esa persona, sino que va como automatizado y eso crea una despersonalización, ¿no? Eh, También se puede dar la pérdida de memoria, ¿m? A largo o a corto plazo, eh, sobre todo la pérdida de motivación, ya lo que antes te gustaba tanto, ahora ya medio que hay una resistencia, hay pocas ganas, no son las mismas ganas que antes. Eh, y por ende también hay una disminución de la productividad. Vamos siendo menos productivos porque ya estamos quemados, ¿no? Entonces, también puede haber pérdidas de habilidades en la comunicación, uno se va cerrando, ya no tiene ganas ni de contar, ese famoso todo bien que decimos, ¿viste? Que es para que no me pregunten nada, sí, todo bien, ¿viste? Y por ahí cuando a veces a alguien le decís, che, todo bien, y te dice no, ¿qué hace la gente por lo general? Hace caso omiso a ese no y dice, bueno, viste, qué sé yo, no le importa, no pregunta. Y esas cosas también, bueno, se van acumulando dentro de este síndrome, ¿no? La pérdida del idealismo hace esos ideales que lo movían ya se siente como traicionado por esos ideales, como que, bueno, los supo tener en las manos y como se le fueron de las manos, ¿no? Eso también trae una falta de energía, irritabilidad. eh, el trato a los demás se vuelve irónico, despectivo, ya no es el mismo, no está la empatía, ¿no? Y después esto que en psicología se llama la proyección, ¿no? Que siente la necesidad de hacer sentir a las otras personas con las que trabaja culpables de su frustración y del descenso de su rendimiento. Eso se llama en psicología proyección, está proyectando en los demás. Puede ser en el ámbito laboral también como puede ser en el ámbito de los amigos o en el mismo ámbito familiar, ¿no? Cuando el síndrome se produce por la exposición a la tecnología, aparece además la dependencia absoluta a esta tecnología. Y entonces ahí se siente la diferencia entre las fases, ¿no?
¿cuáles son las fases de esta enfermedad? En un inicio decíamos que había un entusiasmo al acceder a un nuevo puesto de trabajo, pero después ese entusiasmo eh, se va transformando en un estancamiento. El trabajador se replantea la relación entre el esfuerzo personal que está haciendo, que aporta, y el reconocimiento o las satisfacciones que recibe a cambio. Entonces se empiezan a replantear esas cosas y comienzan sensaciones de derrota, de incapacidad. Aparecen síntomas como dolor de cabeza, dolor de estómago, ya son síntomas físicos, ¿no? Y empieza la fase de frustración y es aquí donde inicia el síndrome. Recordamos que la persona puede no saber que tiene el síndrome, que está enfermo, pero sí puede reconocer todos estos síntomas que fuimos nombrando y a partir de eso hacer algo al respecto, ¿no? Porque aparece la falta del sentido. Si pudiese gestionar las emociones, podría encauzar nuevamente hacia el entusiasmo, pero le faltan herramientas y lo llevan a la empatía. Eh, También está la fase de hiperactividad y empatía. El trabajador se activa, se esfuerza, trata de compensar los sentimientos de realización personal, pero eh, al no gestionar adecuadamente esas emociones, se sobrecarga y aumenta el agotamiento emocional. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Colapsa. Comienza a distanciarse de lo laboral ya, y a endurecerse afectivamente, como decíamos antes, no solo con el compañero de trabajo, también con la gente en la calle, con la familia. Se produce un fenómeno de despersonalización, como decíamos antes. Eh, la fase de estar quemado, en la magnitud de los sentimientos y malestares crecieron tanto que busca una salida. ¿Cuáles pueden ser estas salidas? Y bueno, puede ser renunciar al trabajo, puede ser pedir traslados, puede ser cambiar de trabajo, quedarse y empeorar, o este, tener actividades que compensen toda esta presión de estrés, sobre todo lo que tiene que ver con recreación, esta palabra que está tan eh, devaluada, que es el ocio, porque se trabaja para el ocio, no o sea, se trabaja para poder tener un bienestar emocional, poder hacer lo que se quiere, ¿no? Con lo que se gana, ¿no? Entonces, puede hacer terapias, todo lo que tiene que ver con la escritura, con el arte, con la meditación, el ejercicio, hace muy bien a todas estas cosas. Y sobre todo, bueno, la consulta ante los síntomas, ¿eh? Porque puede que esto venga de larga data, incluso habiendo cambiado de trabajo, puede venir de 2 o 3 trabajos atrás y ya quedar instalado, porque es crónico, es una depresión crónica, es un síntoma que se va a tener que trabajar siempre. O sea, una vez que es una enfermedad, lamentablemente, el síndrome de Burnout es una enfermedad crónica y hay que trabajarla día a día y actividad a actividad. Esto es un proceso que, como cualquier enfermedad crónica, necesita tanto de la responsabilidad de quien la padece como del apoyo de los demás, también de la empresa, ¿no?
vamos a ver cómo prevenirlo, decimos. Anticiparlos cómo. Desde el entorno laboral podemos anticiparnos, informar a los trabajadores sobre el síndrome. Esto tiene que ver más que nada con las instituciones, ¿no? Controlar las condiciones del ambiente laboral y la integración de los trabajadores, capacitar para el desarrollo, para desarrollar habilidades para identificar y afrontar las consecuencias del entorno. Desde lo personal, tomar conciencia de no sobreexigirnos, tener claras nuestras prioridades personales, es importantísimo. A veces nosotros por querer cumplir o por querer ir detrás de ese ascenso, dejamos de lado cosas que son necesarias, como el afecto, el contacto, los vínculos, con amistades, con uno mismo. A veces uno se priva a sí mismo de cosas que necesita por estar tan enfocado en el trabajo, ¿no? Eh, Capacitarse, hacer terapia, cuidar la propia salud mental. Eso es importantísimo, porque, como se decía en otras ponencias, las emociones también son contagiosas, tanto las buenas, o sea, tanto el que tiene las emociones gestionadas y te las convida y tiene una energía que por ahí te saca un momento de esa posición, este, entonces poder pedir ayuda, ¿no? Cuidar eh, a otros, eh, reconocerlo y prevenirlo. Entonces, a ver, tenemos desde la psicología social, se dice que las instituciones son formadoras de la personalidad. Nosotros no nos olvidemos que la primera institución es la familia, ¿no? Eh, y después las segundas instituciones vienen a ser la escuela, el trabajo, y no se puede, eh, las conductas no pueden ser en un ambiente secundario como lo son en el ambiente primario, que es la familia. No es la misma confianza, no es el mismo trato, no es el mismo ámbito. Entonces, a veces cuando la empresa no gestiona estas cosas o no les importa estas cosas, van creando estas patologías, ¿eh? Van creando estas personalidades, van creando estas alienaciones, nunca me sale bien la palabra, y esta despersonalización, ¿no? Entonces, existe para las empresas, está bien, está lo que podemos hacer nosotros al identificar el síndrome, los síntomas y acudir a un profesional, pero también hay una responsabilidad institucional, ¿no? De cuidar la salud mental, de promover la salud mental. Hay empresas que eh, promueven, estimulan, reconocen las capacidades. Hay una empresa automotriz por acá, cerca de Pilar, en el campo industrial, que por ejemplo tienen muy buenos sueldos, pagan por quincena, te dan premios, te dan bonos, a fin de año te dan todo. Como el campo industrial está lejos, incluso han creado un pequeño pueblo para gente que quiera este, vivir ahí, trabajadores, para que vivan ahí cerca, para que no tengan este problema de la movilidad, porque es una empresa automotriz que queda los transportes te dejan en Panamericana, en Colectora, y esto queda como a 30 cuadras, ponerle que tenés que caminar, no tener un vehículo. Entonces, esta empresa, en este caso, es una empresa que promueve eh, y, y- y-
y potencializa las capacidades de, de los empleados. Entonces es una empresa que cuida la salud eh, mental de los empleados, pero también cuida, al cuidar eso, cuida la productividad, la efectividad. Eh, es es mucho más fácil para la empresa llegar a sus objetivos, ¿no? Para esto, la empresa cuenta con, puede contratar a lo que se llama un psicólogo institucional. Los psicólogos institucionales vienen con un encuadre, con un bagaje de conocimientos teóricos para hacer una intervención, para ver, muchas empresas lo contratan solamente por decir, bueno, nosotros nos estamos encargando, pero en realidad no tiene un interés por la salud del empleado, sino por la mirada exterior o por una cuestión política o por una cuestión de marketing. Entonces, el psicólogo institucional, que también tiene una mirada psicosocial, eh, con la primera entrevista nada más, ya cuando lo llaman para contratar, él puede hacer una observación de qué grado de insight tiene la empresa, ¿no? Si realmente es verdadero lo que quiere hacer. También entra en lo profesional la ética, ¿no? A ver si esta persona no está de acuerdo con el perfil de la iglesia, de la institución o la organización, no lo puede aceptar porque su encuadre se basa en la ética, ¿no? Entonces, si ven que esta empresa no les importa realmente la salud mental de los empleados, no se van a implicar en esta tarea, ¿no? Eh, entonces, decíamos, esto es un síndrome que solo podemos percibir síntomas y podemos confundirlo con muchas otras actividades, ¿no? Eh, no es solamente en una empresa, en un trabajo, hay gente que eh, tiene su propio emprendimiento y por ahí está a cargo de gente y necesita, no sé, pagar los sueldos, pagar, hoy saben lo que es la luz, todo lo que son los servicios. Aquí en Argentina incluso se está dando este síndrome ya en la sociedad misma, con lo que estamos viviendo socialmente. Estamos en un contexto histórico-social muy complicado, económico-social también. La gente se siente desprotegida, abandonada, eh, y cuando levanta la voz es reprimida. La gente ve que no llega a fin de mes, nuestros adultos mayores deciden entre comer y comprar alguno de los remedios que tiene que consumir. Todo esto suma, o sea que ya va saliendo del ámbito de lo que es laboral, ¿no? También, por ejemplo, dábamos el ejemplo de una ama de casa, ¿no? Una mujer que trabaja todo el día para los hijos, para que los hijos tengan la ropa limpia, tengan la comida, vayan a la escuela, hagan la tarea, recibir a su esposo con la comida, aguantarlo con todas las quejas del día, y sin ningún reconocimiento. Todo el mundo se levanta y deja los platos ahí, se va a dormir y bueno, mamá se encarga, ¿eh? Y eso también va creando, o sea, eh, no solamente eh, se da en las instituciones, como decíamos. Hablábamos también de los colectiveros. Imagínense la presión que tienen ahora los colectiveros que les controlan cada vez más en los tiempos, el tránsito se ha llenado de vehículos, ahora es mucho más difícil poder manejar un colectivo. Eh, Está también los controles ahora, la gente que no puede viajar y te pide y por ahí terminas discutiendo con uno, discutiendo con el otro, o por ahí lo roban en medio de la noche en una parada. Esas cosas también, el miedo a poder hacer tu propio labor, tu propio trabajo, eso también va creando síntomas, ¿no? Que hay que llamar la atención. Lo que pasa que también
tenemos una realidad, por ejemplo, por lo menos acá en Argentina, que la salud mental eh, no es accesible para todos. No es accesible para todos y la poca accesibilidad que hay pública está saturadísima, ¿no? Entonces se tiene que recurrir a una terapia paga, que no todos pueden costear, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo debería hacer terapia, ¿no? O por lo menos tener un conocimiento de qué emociones lo están abordando, qué significa cada emoción, qué le quiere decir cada emoción, para qué se presenta, porque como se dijo antes también, las emociones no son ni buenas ni malas, vienen para ser reconocidas, ¿no? Eh, Cuando viene la tristeza, por ejemplo, es para bajarnos un poquito el decibel y pensar, y poder pensar, porque cuando estamos eufóricos, enojados, apurados, no podemos pensar muy bien. A veces reaccionamos, a veces escuchamos para contestar, no para entender, ¿no? Eh, y a veces cuando el otro necesita ser escuchado, eso también produce síntomas, eh, porque hay gente que le cuesta muchísimo pedir ayuda y mucho más reconocer eh, qué síntomas lo están atravesando, ¿no? Porque fíjense que hay nosotros desde chiquitos nos enseñan a crecer mirando a los demás. Mira cómo se porta el nene, mira cómo hace la maestra, mira lo que copian en el pizarrón, mira cómo está la letra. Salimos de la escuela y tenemos que ver cómo trabajan los demás. Eh, Vamos hacia un modelo personal, eh, siempre observando las posibilidades que han alcanzado otros. Y llegamos a cierta etapa en nuestra vida en que realmente no sabemos ni quién somos, ni qué nos pasa, no nos miramos, no nos enseñan a mirarnos. Esto de la educación emocional, por eso la importancia de este Congreso Internacional, la educación emocional debería ser obligatoria, debería ser no obligatoria, pero debería estar disponible desde el nivel inicial, pasando por primaria, secundaria, universidad e incluso en las instituciones y organizaciones. Porque si nosotros como sociedad supiésemos qué significa cada emoción y cómo la podemos gestionar, imagínense que no andaríamos por la calle queriendo pelearnos con todo el mundo o reaccionando frente a alguien que se frenó de golpe y ya le queremos romper todo. Ustedes vieron cómo está la calle. Hoy no se puede casi ni mirar a los ojos a la gente porque hay un miedo a esa reacción, ¿no? Un miedo que se instaló también en la pandemia, ¿no? No nos olvidemos de la pandemia, dejó bastantes síndromes de esto, sobre todo con la virtualidad, para la gente que se tuvo que acostumbrar, capacitar, los docentes, los padres que tuvieron que ayudar, los chicos que tuvieron que laburar solos. eh, y también esto se instaló en la pandemia, el miedo de que esta idea de que el otro es peligroso. Nosotros nos extrañábamos, pero no vengas a mi casa, por favor, a visitarme, era en aquel entonces, ¿no? Eso se instaló y se quedó. Así como se quedaron cosas buenas como la virtualidad y todo eso que surgió ahí de la pandemia, este miedo al otro como una amenaza también se instaló. Y esto hace que, bueno, sea más difícil ver con quién nos abrimos, a quién le contamos, eh, cómo, cómo hacemos para identificar qué nos pasa, incluso con la poca accesibilidad eh, a la terapia, ¿no? Pero también, como decía antes, tenemos otro tipo de terapias que tienen que ver con la meditación, con el arte, con la escritura, con la pintura, con la musicoterapia. Tenemos ¿cómo es que se llama? Ay, Alejo, ayúdame con el de que hacen, ay, ¿cómo se llama? Perdón, que hacen como, lo que hicimos nosotros en el taller de dualidad, ¿cómo se llama eso? Psicodrama.
psicodrama. El psicodrama, hay un montón de cosas que ayudan también. Sí, Alejo, decime. El psicograma, ¿Cómo? el psicograma. Claro, claro, es una herramienta más. El psicodrama, uno no se da cuenta, pero mediante la dinámica propuesta va sacando cosas hacia afuera, eh, se da cuenta después. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, con Alejo, de hacer un, este, un curso de dualidad y la propuesta me llevó a entrar en situaciones y a identificar cosas mías que no había tenido en cuenta, ¿viste? Son cosas que después se pueden gestionar. Marisa, ¿me querías decir algo? Sí, vos sabés que hace unos años estaba muy en auge, muy de moda el psicodrama. Y algo que digo como una recomendación, porque lo viví en una institución, es que siempre tiene que haber un profesional presente. Porque justamente como vos decís, perdón, surgen situaciones, surgen emociones, puede surgir angustia al, al sentir todas esas cosas que no estábamos percibiendo, y si una persona se desborda, tiene que haber un profesional presente para poder contenerlo. Por eso decía Esto que es muy bien. siempre tiene que haber, esto tiene que ser diagnosticado por un profesional, ¿no? Uno va reconociendo y recopilando síntomas y con esos síntomas se va al profesional o a la terapia que quiera hacer, ¿no? Ya de todas las que fuimos nombrando, para trabajar esos síntomas. Yo Ahora, me refería al psicodrama en particular, Javi, sí, sí, porque el te psicograma cierro la también. idea. En una Sí, institución, una directora empezó a aplicar técnicas de psicodrama en las reuniones de personal. Y recuerdo una vez que terminó toda la gente llorando y no sabían después cómo contenerlos, porque tenés que tener esas herramientas. Tiene que haber un psicólogo, un psiquiatra, alguien sí, presente, ¿no? A sí, eso me refería. y desde la psicología social clínica también se trabaja muchísimo esto. Ellos se preparan, después se especializan tanto en psicodrama como en adicciones o en acompañamiento terapéutico. Eh, y entonces, como te decía, desde la psicología social se habla de la psicología institucional, ¿no? La responsabilidad que tiene la institución en cuidar la salud mental del trabajador, en promocionar la salud mental, ¿no? Además de cuidarla. O sea, a partir del reconocimiento, de la estimulación, de las capacidades individuales o grupales de los trabajadores un equilibrio entre el esfuerzo y el rendimiento y la recompensa, porque no nos olvidemos que hay un factor necesidad-satisfacción que está en juego del ser humano, que es lo que buscan las instituciones, ¿no? Sobre todo en el trabajo, en las agrupaciones, ya sea, no sé, un grupo de contención, un grupo de literatura, como a calzón quitado, viste que somos ahí en el grupo, hay mucha gente que también busca contención, más allá de compartir lo escrito y todo eso, y nos acompañamos, y es gente que seguramente en lo particular estará pasando por un montón de cosas, pero socialmente nosotros podemos ir creando espacios también en los que esta gente pueda tener voz, ¿no? Visibilizar estas cosas. Es importante poder implicarse, poder decir, ¿yo qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién me puedo juntar? Porque a veces uno solo dice, yo no, la verdad no se me ocurre nada, ¿no? Pero por ahí, con los vínculos que tenemos, ir consultando, gestionando,
proyectando y organizando algún espacio donde poder trabajar el tema de la salud mental. El tema del burnout es cada vez más grave porque no nos olvidemos, bueno, por lo menos acá en Argentina, que tenemos eh, una inflación, una canasta básica que supera los ingresos eh, de los trabajadores. Viajar es un problema para los trabajadores, se va un montón, un importante porcentaje de sus ingresos se van en el viaje, ni hablar de comer, ¿no? Eh, mucha gente no tiene para darle de comer a sus hijos. Hay muchos chicos que no comen, hay gente que come, hay chicos que comen solamente cuando van a la escuela. Hay chicos que comen una sola vez por día, ¿no? Por lo generalmente se hace la meriencena. Sí, María de la Paz, te escucho. Sí, gracias, Javier. Pues quiero repetir algo que ya habías comentado, que tiene que ver con que esta es una enfermedad crónica, pero tenemos que recordar que una preocupación constante no hace a la patología. Estamos hablando del burnout, es una patología muy grave y podemos tener estrés, cansancio, fatiga, agotamiento, miles de preocupaciones, duelos y no hacen burnout. Entonces, las situaciones sociales que podemos estar viviendo y situaciones graves y dramáticas no hacen burnout. Es decir, para llegar a burnout es bastante más. Eso yo lo comento porque a veces también consideramos que es bullying el que los chicos se molesten. Y el hecho de molestarse, aún habiendo pasado un año entero de que alguien esté molestando a otro, no es bullying. Tenemos burnout, es patología. Bullying es también, estamos hablando de cosas superlativas. Lo que pasa que, eh, bueno, a veces no, eh, a veces, a ver, ha bajado nuestro nivel, nuestro umbral de tolerancia, ¿sí? A nivel global, ¿eh? No solamente en la Argentina, como está hablando Javier, de determinadas situaciones que estamos viendo, sino a nivel mundial, el nivel de tolerancia a determinadas frustraciones bajó bastante. Entonces, lo que antes se toleraba mucho más, ahora se tolera menos, y bueno, hay para mí un exceso de diagnosticarse, como antes diagnosticábamos a los chicos con trastorno de déficit de atención, y no era eso, no era, y bueno, y se terminaban en consulta, y había que empezar a explicar, no, la suma de los síntomas no hace al síndrome, ¿sí? Y para llegar a un síndrome de patología se necesita más camino, lamentablemente, quiero decir, porque a veces bueno, están las dos cosas. O consideramos que la suma de los síntomas me hicieron un síndrome y se diagnostica de una manera totalmente equivocada y es más, hasta se medica a adultos, niños, o minimizamos, como está diciendo Javier también tantas veces, minimizamos quizás unos síntomas, que los síntomas ya de por sí son importantes, sin llegar al síndrome. Pero bueno, quería hacer la aclaración porque realmente cuando hablamos de burnout estamos hablando de una patología muy grave, como el surmenage. Ya es un colapso incluso de la personalidad. Pero bueno, vivir situaciones difíciles ya de por sí es importante sin llegar a la patología. Claro, por eso también con las herramientas que uno puede trabajar, puede darse cuenta si está superando simplemente Umbrales, claro, varios, no uno, pero varios, quizás, porque estoy llegando a mi ah, cansancio máximo, estoy llegando, ¿sí? claro, A mucha Una, necesidad. una consulta para Javier y María de la Paz ¿es necesario sí o sí el diagnóstico médico o el diagnóstico psicológico médico para diagnosticar la enfermedad? No es que uno puede hacerse el diagnóstico, o sea, uno ve a una persona y dice, ah, tiene el síndrome. No, diagnóstico psicológico y médico, ¿no es Pues, cierto? claro, exacto. ninguno puede autodiagnosticarse y ninguno que no sea profesional de la salud puede diagnosticar. Pueden derivar. Un psicólogo social puede identificar y derivar. Una maestra puede identificar y derivar, ¿no? Una psicóloga como María puede identificar y si la cosa es para psiquiatría, también derivar, ¿no? No nos tenemos que hacer cargo del ámbito que no nos corresponde. Incluso en lo personal, hay gente que es hipocondríaca y ante cualquier cosa ya está pensando que
tiene de todo, ¿no? Porque googlean, digo yo, porque googlean, digo, tengo esto, a ver, la sumatoria de estas cosas que hace. Googlean. Entonces, Me claro, ¿qué encanta. van haciendo? Van creando en su cabeza un fantasma, un monstruo que va creciendo y terminan enfermándose. Y por lo general se enojan con todos los médicos porque le dicen, oiga, señor, usted no tiene nada. Usted tiene que calmarse y disfrutar de la vida, por favor. Está más sana que yo. No, pero hay gente. Algo que me llama a mí mucho la atención, eh, lo he sentido en mí misma incluso, es que a veces, como dijiste vos al principio, que podemos no darnos cuenta de que estamos teniendo síntomas, porque uno se acostumbra a sentirse mal. ¿Puede ser? No, mirá, Eh, ojo, que yo te digo que no podés darte cuenta que estás con el síndrome de burnout. De los síntomas sí te no, no, das. no, 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 pero me El refiero a otra síndrome de cosa. burnout solo lo Cuando puede estás diagnosticar un estresado, psiquiatra. por ejemplo, yo tengo estrés crónico. Claro. Y vos mismo sabés que a veces me decís, Marisa, frena, porque yo siento que tengo una necesidad de estar todo el tiempo haciendo cosas. Y no Claro. una, En tu soy casa, de hacer varias cosas a la vez, claro. todo Vos el estás, tiempo. vos En estás cada muy- trabajo donde estuve, cuando me quedé una época como ama de casa, siempre termino haciendo lo mismo. Estoy en terapia siempre, aclaro. Como le digo a mi familia, lo bueno es que voy solita, el problema es cuando te llevan. claro, vos también a veces, yo Pero por eso te digo, cuídate, porque vos estás en el ámbito virtual, en el ámbito de la tecnología, y hay veces que no dormís durante días haciendo cosas. no, tampoco no duermo, pero sí Así, pero dormís muy hasta poco, que no me agoto realmente, son las 2 no 3 me de la doy mañana cuenta y de seguís frenar. trabajando. Y estás todo el día preocupándote por esas cosas también, hay que gestionarlas con un poquito de aire libre, con un poquito de actividad, salir, vos tenés el mar, las ballenas ahí, mirá, tenés posibilidades para desenchufarte un poquito hermosas. Así que Claro, a tu nieta, todos, ¿no? Porque tenés a tu aunque nieta. sea salir al patio o dar una vuelta a manzana, pero a lo que me refiero es que a veces uno, hasta que no llega al límite, no se da cuenta, porque te acostumbras al agotamiento, te acostumbras al cansancio, no sé, tal vez es algo muy particular. Yo no creo que te acostumbres porque es un padecimiento. Es un padecimiento. Yo no creo que te acostumbres a sentirte mal. Uno quiere sentirse bien y está repodrido de sentirse mal. Marisa, la pregunta es al revés, ¿podrías estar sin hacer nada? Pero Qué bárbaro que sinceramente, son los sería psicólogos, pues tu te dicen, personalidad, claro, tu personalidad, porque si uno, a ver, olvidemos la palabra estrés, las personas ansiosas o las personas que tienen que estar en actividad, no es porque se están llegando al agotamiento, está buenísimo, porque su personalidad es así, igual que una persona más apagada y apática no está mal, porque su personalidad es así. Necesitamos en el mundo, en la sociedad, las dos cosas. Una persona que es activa, que estimula, que empuja, que va para adelante, y el otro que dice, bueno, espere, reflexionemos, ta, ta. Pero justamente la pregunta es, ¿podría vivir de una manera distinta sin hacer tantas cosas en el día? Y si tu respuesta, Marisa, es no, es porque estás bien así. Y como bien dice Javier, cuando lo padezcas, ahí va a ser momento de decir, bueno, momento. y Me las veces detengo. que colapsé, Sí, ya saben casi todos que tuve ACV, tuve parálisis facial, siempre necesito así un golpe de la vida para frenar. bueno, Claro, ese, Pero yo hay muchos. disfruto todo lo que hago, la sí, verdad es que lo disfruto. sí, Bueno, hay gente, vos te das cuenta que hay gente que es mayor, adultos mayores, y que vos los ves todo el día con sus plantitas, con el jardín, con la casa limpiando, haciendo actividades, saliendo a los vecinos, yendo al club, a juntarse con las amigas a jugar al chinchón, y vos decís, a esa persona, si vos le sacás esas actividades, se enferma porque se siente bien haciendo eso. Porque si se quedase quieta, sería un ensayo para la muerte para ellos que están tan cerca. Entonces, Claro. si a vos te hace bien todo esto, yo sé que a vos te hace bien, lo que te hace mal a veces es
no poder delegar o no tener con quién delegar algunas cosas, pero en sí lo tuyo no es una sobrecarga, sino es algo que te gusta, lo disfrutás, los resultados que tenemos siempre con vos son exquisitos, el boca a boca va creciendo porque realmente cuando uno disfruta de algo que le comparten, siente ganas de convidarlo, de invitar a otros. Así que tu espacio tiene un valor, tu persona tiene un valor sobre tu espacio y el fruto que surge de tu espacio habla de tu trabajo, habla de tu Por compromiso. eso me da un poco de vergüenza, pero que me elogies en público, pero saben que por eso, Vos misma te vieron que tenés que elogiar yo le primero. hablaba a la gente de la red educativa con mucho cariño, a la gente de la red educativa de Perú, porque en un momento que yo me sentía muy mal de salud, empecé a trabajar así, haciendo cursos como alumna con la Red Educativa de Perú. Y les conté que yo tenía este proyecto hacía muchísimos años, pero que bueno, justamente por haber tenido muchos temas de salud que resolver, lo iba posponiendo. Y por eso es que les tengo ese cariño, porque para mí fue un antes y un después empezar a contactarme con gente, aunque sea en la virtualidad, porque no podía tal vez cruzar sola una calle o ir lejos de mi casa. Y lo mismo pasa con el taller literario, viste, Javier, que lo mencionaba. Hay gente que está muy sola o que necesita expresarse de otra manera y a través de la escritura, a través de la música o de la pintura lo está logrando. Y nos dicen, ay, yo estaba tan sola antes del taller literario, ahora tengo a quien contarle lo que escribo, porque no me da vergüenza con ustedes. Y bueno, es muy lindo. Claro, esa búsqueda de vínculos sanos y productivos, de los que retroalimentarse, porque uno va, como se dice en psicología social, es un enseñaje, ¿no? Uno le va enseñando al otro cosas y el otro también te devuelve un aprendizaje. Entonces, en el intercambio, en la interacción, hay una riqueza que se reproduce, ¿no? Esto de los vínculos también es una, una parte importante de esta prevención y del cuidado de la salud personal, ¿no? Porque a veces nuestra vida no se reduce al trabajo, a esa institución, al estudio. Por ejemplo, también los estudiantes tienen estas cosas de no llegar, de la procrastinación, de postergar la lectura. A mí me pasa, me está pasando. De no creerse capaces, ¿no? Y eso también influye demasiado. Entonces, siempre buscar un equilibrio, ¿no? Puede que haya algunos síntomas, pero como dice María, el síntoma no hace a la enfermedad, sino eh, la enfermedad requiere de ciertos síntomas que tienen que estar sí o sí presentes para que se pueda dar y para que un especialista, un profesional realmente lo pueda diagnosticar. No puede venir uno y decirte a vos, porque estás así como tratando de organizar el Congreso Internacional, que estás bajo el síndrome de burnout. No te lo puede decir alguien cualquiera. Si vos identificás que hay emociones o cosas que no podés estar gestionando o que no te diste cuenta que debes gestionar, y si las gestionás y las resolves, entonces, bueno, no hay enfermedad, hay síntomas de otras cosas. Es fácil, por eso te digo que es muy factible que la persona que tiene burnout lo tenga hace mucho tiempo y no sepa, lo confunda con otra cosa, o transfiera, haga transferencia, le eche la culpa al otro a otras cosas, o deposite en otros cosas que tiene que trabajar en sí mismo, ¿no? Así que bueno, más o menos eh, me gustaría que, bueno, que si les interesa, investiguen un poquito más sobre estas cosas, que se miren un poco a ver cómo están sus emociones, cómo se sienten, que se animen a preguntarse cada mañana cómo voy a vivir hoy. Y a la noche, ¿cuántas cosas tengo para agradecer hoy?
¿Qué puedo corregir de lo que hice hoy, mañana? ¿Eh? Mirarse, tratar de conocerse. Hoy miramos mucho para afuera y no nos conocemos. Y viene alguien, por ejemplo, María, y te dice, a vos te está pasando esto, esto y esto. Y yo tengo 50 años y recién me entero. ¿Viste? Porque no sabía mirarme, no sabía desde dónde mirarme. Entonces, cuanto más nos miremos, es una situación incómoda, necesita de sinceridad, de valentía y de amorosidad. Precisamente de amorosidad, porque hay que mirarse sin juicio y con amorosidad, con la intención de venir y decir, yo no me abandono, yo vengo en mi rescate, si necesito ayuda externa, la voy a buscar, pero identificar dentro de mí qué hay, qué pasa. ¿Qué me está pasando? ¿Qué no registro? ¿Qué parte de mí no conozco? ¿No? Eso es un trabajo que se hace primero personalmente y después, cuando se identifican algunas cosas, en terapia. Todo el mundo tendría que poder tener el acceso a hacer terapia, ¿no? Pero bueno, ya vemos cómo son las cosas. No Eh, todos cobramos mucho, Javier. no te digo por eso. Yo hago terapia y el mío sí me cobra mucho, pero bueno, pues ya es un psiquiatra y bueno, también es pero te digo, es difícil afrontar y sostener la terapia. Yo hago terapia hace 3 años y ahora últimamente la tuve que abandonar porque no me da la moneda ni siquiera, ni para ir a ver, ni para ir a ver al médico ni para comprar los remedios. Así que esas cosas son realidades muy comunes en toda la gente. Y la gente va creciendo, va avanzando con ese desorden que no puede gestionar. Yo trato de gestionarlo desde algunas otras cosas, ¿no? Desde el arte, la lectura, mis hijas, tiempo libre, aire, mi jardín. Mi jardín es mi terapia de las mañanas. Yo voy a ver cómo están mis plantitas, cómo crecieron, como, viste, todo el desarrollo de mi jardín está registrado por mí todas las mañanas. Y son esos 5 minutos que necesito estar solo antes de estar en contacto con alguien. Y mi jardín es ese lugar, ¿viste? Pero cada uno va encontrando qué cosas le hacen bien, ¿no? Para poder evitar este tipo de síntomas que no siempre son una enfermedad, como decía María, ¿no? Que a veces son cosas que están demandando un poquito de aire, un poquito de arte, un poquito de palabra, un poquito de escritura, exteriorizar para que uno mismo pueda visibilizar qué le pasa. A veces, hasta que uno no lo dice o alguien lo invita a decirlo, no se entera, ¿no? Bueno, creo que hasta acá hemos llegado, estamos a tiempo. Espero haber sido productivo y haberlos ayudado en algo, haberles transmitido algo positivo. Esa fue la intención. Agradezco infinitamente a la directora María Andrea Rossi, a Evelyn, a cada uno de los participantes, y espero que de este Congreso Internacional de Educación Emocional se lleven mucho. Este es el segundo del que participo. En el primero la conocí a Marisa y de ahí no nos separamos más. Así que bueno, también en este hicimos nuevos vínculos y ojalá que se integren al equipo, que se animen a compartir cosas, porque hacen falta espacios, hace falta gente, eh, para la gente que está sufriendo, que está padeciendo, para la gente que no puede acceder a otras cosas que le hagan bien. Y nosotros tenemos un potencial inmenso como equipo y personal e individualmente, como profesionales, cada uno desde su labor, como para poder ayudar a los demás. Así que bueno, ese fue el intento desde la propuesta de Instituto Omar en este Congreso Internacional de Educación Emocional. Así que bueno, Excelente, Javi, porque nos diste ideas para prevenir, que esa era la función, ¿no? de esta ponencia. Pensar cosas que nos pueden hacer prevenir una enfermedad tan grave como es el síndrome del quemado. Así que te agradezco, te felicito por el esfuerzo y por las
lindas palabras que siempre tenés para tus compañeros, para tus amigos, para todos los que te seguimos en Facebook, inclusive porque así como hablaste recién de que cada día nos miremos y pensemos cómo vamos a llevar adelante el día, las palabras que vos pones cada día en tu muro ayudan a otros que tal vez no lo sepan expresar con tanta fluidez, pero al leer tus palabras comienzan el día de una manera diferente. Y esa es la idea. Bueno, además quiero decirles la cantidad de obstáculos que tuve que sortear para poder llegar a animarme a estar hoy acá, los nervios, la ansiedad que tenía, la expectativa, porque también tenía ganas de animarme, ¿no? Así que Bueno, bueno, pero un año te llevó decidirte nada más. Hace un año que le estamos diciendo que dé una ponencia y hoy la dio. bueno, ahora ya sé que puedo, ¿viste? Porque eso, como decía antes, hay gente que cree más en mí que yo en mí mismo. Entonces, bueno, cuando me digan vos podés, voy a decir, bueno, vamos a probar. Javi, Javi, Sí, te voy a leer. Desde aquí te envían sus saludos, sus felicitaciones. Alejandro Jara Villaseñor, muchas gracias, Javier, quedó muy bien tu ponencia, nos vemos al rato. También Marisol, ahí estoy tratando de leer porque se me van. Te Marisol ayudo Ojuela, ahí. muchas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias, felicitaciones, María de la Paz y Enrique Peña Salinas, aprendiendo cada vez más. Gracias, Javier, por compartir. Muchas gracias, Y Javier José Luis Galarza Galarza. dice, gracias Javier, valiosos aportes. Otro Ahí está. amigo bueno, del taller a calzón quitado. muchas De gracias. hecho, vamos a compartir ahora en el grupo de WhatsApp el, el enlace para el grupo de A Calzón Quitado, que es un grupo cerrado de Facebook, no tiene costo alguno, y allí compartimos siempre consignas semanales, otras que le llamamos consignas express porque son más fáciles, y otras que son consignas sorpresas más fáciles aún, en las que animamos a la gente a escribir y a los que necesitan sugerencias o correcciones se las hacemos por privado. La única prohibición que tiene el grupo literario a calzón quitado es criticar el texto de un compañero. Porque si ese compañero necesita una corrección, para eso están los profesionales que se dedican a hacer corrección de texto. Y lo demás es felicitar, alentar, eh, ayudarnos, porque también es un grupo solidario, igual que Institución Mar, cuando alguno está atravesando una situación difícil, ayudarlo de diferentes maneras. Hace unos días pudimos ayudar a un amigo del taller de Venezuela que tuvo que operarse de manera imprevista y no saben, realmente a veces cuando pasan esas cosas feas, nos damos cuenta en el grupo hermoso que estamos, Yo le- porque el señor, les juro que lloraba de la alegría de todo el apoyo que recibió, desde lugares increíbles de la tierra, porque es un grupo internacional. yo Incluso quisiera, hay gente que nos comunicamos por el traductor, porque no saben español. yo quisiera cerrar con esto, haciendo hincapié para cada uno de ustedes, en el valor que tiene su persona, lo que valen, por lo que brindan, por lo que se brindan a ustedes mismos y por lo que son capaces de alcanzar si se lo proponen. Quisiera que tomen conciencia de su propio valor, de quiénes son y cuánto valen y todo lo que han superado y todo lo que se han esforzado para estar donde están hoy, porque es mérito de ustedes. Puede haber habido ayuda, puede haber habido oportunidades o se las pueden haber procurado, pero el valor de cada persona
es inconmensurable. Y cada uno de ustedes que se animan a pensar, porque hay gente que no quiere pensar. Nosotros nos estamos animando a pensar y nos juntamos a pensar, y a pensar en nosotros y en los otros, ¿no? Así que el valor, ustedes son muy valiosos para ustedes mismos y para la gente que los rodea, no se olviden de eso. Y con esto cierro. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Javier. Brillante tu participación. Nos vamos a seguir viendo en una horita en la siguiente ponencia con Alejandro Jara Villaseñor y la moderación de Darío Medina. Vamos a descansar un ratito y nos encontramos. Un abrazo gigante para todos. Gracias por participar.